En esta oportunidad vamos a tocar el tema, vamos a tratar lo que corresponde en la liturgia al domingo cuarto del tiempo pascual, del tiempo de Pascua, tiempo en el que todos nosotros debemos ser conscientes de que realmente Jesús resucitó, venció a la muerte y a nosotros nos permitió acceder, ¿no?, a esa nueva vida que seguramente tú la debes estar viviendo como hijo de Dios bautizado. En los siguientes minutos, el domingo cuarto del tiempo de Pascua. Te cuento que de las varias imágenes que en el Nuevo Testamento intentan describir quién es Jesús, el Cordero, el Señor, el Rey, la piedra angular, el Hijo del Hombre, la luz, el siervo, la vida, la verdad, en este domingo cuarto de Pascua, cada año se nos presenta Jesús como el buen pastor, siguiendo el capítulo 10 del Evangelio de Juan. De este capítulo, cada año se lee un pasaje distinto. Este año, ciclo B, escuchamos los versículos centrales en los que Cristo se nos define como el pastor único y auténtico que conoce a sus ovejas y da su vida por ellas. Vamos a escuchar entonces las lecturas y vamos a hablar de ellas. Antes de la lectura quiero decirte que la Iglesia entra en una nueva situación existencial, ya anunciada muchas veces por el Señor, la persecución por causa del nombre de Jesús. Eso lo podemos leer en el Evangelio de Mateo, en Juan, una situación típica del ministerio apostólico. Increíble, pero así es, ¿no? Esa situación marcará también la vida de la Iglesia a lo largo de todos estos siglos. Y es interesante, te cuento, el contraste entre las autoridades que persiguen, mira, las autoridades que persiguen y el pueblo que acepta y cree. Mira ese contraste. Situación lógicamente significativa y siempre actual en la vida de la Iglesia, de nuestra Iglesia. La causa de la persecución es la proclamación del poder salvífico del nombre de Jesús. Por supuesto, salvación que no se limita al aspecto físico de curación, sino que posee un carácter universal e ilimitado, pues por la resurrección Cristo se ha convertido en la piedra angular, centro, cimiento y fuente de toda salvación. La resurrección de Cristo que conmemoramos y hacemos en la Eucaristía es la fuerza que nos salvará en las dificultades de nuestra vida cristiana y social. Escucha la lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: Jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogan hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre, pues quede bien claro a todos ustedes y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre, se presenta este sano ante ustedes. Jesús es la piedra que desecharon ustedes, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede salvar, bajo el cielo, no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Palabra de Dios. Mira, si el domingo pasado, o sea, en el tercero de Pascua, se leía el discurso de Pedro
a la muchedumbre asombrada por la curación milagrosa del paralítico, en esta oportunidad leemos el que dirigió a las autoridades que le pedían cuentas de por qué se atrevía a hablar así de una persona de la que se estaba prohibido hablar, de Jesús de Nazaret. Y te cuento que ese es el tercero de los discursos de Pedro que nos ofrece el libro de los Hechos. Acá el mensaje central de Pedro, el querigma o pregón evangelizador, si se le quiere llamar, es siempre el mismo: la persona de Cristo, su muerte y resurrección. Jesús de Nazaret dice: a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Esta vez, citando el Salmo 117, identifica a Jesús con la piedra que desecharon ustedes los arquitectos y que se ha convertido en la piedra angular. Por eso el Salmo no puede ser otro que este, ¿no? Que dice: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Salmo pascual por excelencia que nos habla del día en que actuó el Señor. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Dice: den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Antes de la lectura, tengo que decir que el Padre nos ha dado su vida en el bautismo y esta vida permanece. La filiación divina no es una imagen, sino una realidad en todos aquellos que dicen o que decimos sí a Dios, uniéndonos a Jesús. El nuevo nacimiento dentro del bautismo nos da una vida nueva, nos da una vida nueva, la dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 4. El mundo, te cuento, no posee esta vida y por eso somos extraños a él. Nuestro ser hijos de Dios vive en la sombra, en la humildad y en las dificultades de la vida presente, pero un día se manifestará en toda su profundidad y grandeza. La visión de Dios entonces no cambia, te cuento, la naturaleza de la filiación, solamente el modo, la forma. La esperanza de la visión es el principal motivo, ten en cuenta esto, de la santificación. Solo los puros verán a Dios, dice Mateo en su capítulo 5, versículo 8. La vida del fiel es un acercamiento progresivo al Padre, pero una unión cada día más perfecta con Jesús. Escuchemos la lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. A ver, mira, en la carta de Juan leemos hoy un breve pasaje lleno de mensajes realmente pascuales y optimistas, sobre todo el anuncio de que somos hijos de Dios. Qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos y realmente lo somos. Por eso esta filiación es obra del amor que Dios nos tiene, te tiene, me tiene, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. En el futuro, en la otra vida, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es, tal cual es. Y eso lo voy a hablar en otro video sobre la resurrección. Difícilmente se puede concentrar, entonces mejor que con esta sencilla frase toda la doctrina escatológica cristiana, lo que dice: lo veremos tal cual es. Antes de la lectura te diré que esta lectura ofrece dificultades estilísticas y literarias. Es el estilo de Juan: afirmaciones justapuestas que van redondeando a golpes su tema, donde el afán de completar ya rebasa la norma lógica, la norma lógica
encierra la imagen demasiado compleja propia de la tradición con raíz en las condiciones socioeconómicas narrativas. Sirve de fondo Ezequiel, leída, leída en la sinagoga, en las fiestas que forman el contexto. En la explicación toma Juan dos temas, la puerta y el pastor de verdad. Dos temas, puerta y pastor. Es un desarrollo más de la idea básica de Juan, te cuento. Jesús, vida. Lo nuevo aquí es el contraste polémico antifarasisaico, siempre me confundo. Lo sorprendente, la dimensión comunitario eclesial, el rebaño uno y universal, la corriente de amor y conocimiento padre, hijo, rebaño, y la vida del rebaño por la muerte momentánea. Eso sí, planificada del único pastor de verdad. Escuchemos la lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace estrago y las dispersa, y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que al Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Jesús se nos presenta como el buen pastor y nos describe las cualidades de un buen pastor que se cumplen plenamente en el mismo. Ante todo, el buen pastor da la vida por las ovejas, en contraposición a un pastor asalariado que busca sobre todo su propia seguridad. Y bien, ¿no? Y lo hace, Jesús lo hace voluntariamente. Yo le entrego libremente, dice, nadie me la quita. Además, Jesús, como buen pastor, puede decir, conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Finalmente, afirma, tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El protagonista de hoy, como no podía ser de otra manera, en Pascua es Jesús, a quien las lecturas proclaman como la piedra angular, como el Salvador y como el buen pastor. En la catequesis, mejor en la predicación carismática evangelizadora de Pedro, te cuento esta vez ante el Sanedrín y las autoridades de Israel, define a Jesús como la piedra angular de un edificio, tomando al pie de la letra el Salmo 117. La imagen es expresiva. Unos arquitectos rechazan una piedra porque no les sirve para el edificio que quieren levantar. Y resulta que para Dios esa es la piedra angular. Estoy tomando en cuenta, estoy pensando en la vida cotidiana particular. La que da consistencia es esa piedra y corona todo el edificio. Pedro, con valentía, acaba de ser detenido por haber anunciado a Jesús ante la gente. Echa en cara a las autoridades que después de haberle esperado durante siglos, no han sabido reconocer pues al Mesías enviado por Dios y lo han rechazado. Todavía amplía más la presentación de Jesús, te cuento, llamándole Salvador de la humanidad. Dice, ningún otro puede salvar bajo el cielo
no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Nosotros, los cristianos, sí hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador y como precisamente la piedra angular sobre la cual está edificada la iglesia, nuestra iglesia, tu iglesia y la mía. Por eso nos alegramos y celebramos la Pascua cada año y el domingo y cada semana. Una de las convicciones que más nos pueden animar en nuestro camino es la afirmación gozosa y atrevida que hace Juan en su carta. Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El amor de Dios nos envuelve. Su Hijo se ha hecho hermano nuestro y por tanto nosotros somos hijos en el Hijo. Esa es la razón de nuestra dignidad, por débiles y pobres que seamos, según las medidas de este mundo, por poca salud que tengamos, sin grandes éxitos en la vida, somos hijos y Dios nos conoce y nos ama, te ama, me ama, incluso a pesar de tus pecados, de mis pecados, de nuestros pecados. Esto no es una metáfora lo que estoy diciendo para consolarnos, es una realidad que puede hacer que nos apreciemos más a nosotros mismos, de modo que nunca perdamos la confianza ni caigamos en el desánimo. ¿Mm? ¿Lo entiendes? Y pregunto, ¿en verdad nosotros nos sentimos hijos? ¿Oramos como hijos? ¿Actuamos como hijos? ¿Qué prevalece en nuestra espiritualidad? ¿El miedo, el interés o el amor? Otra pregunta. ¿Nos dejamos inspirar por ese Espíritu de Dios que desde dentro nos hace decir, Abba, Padre? Además, como sigue diciendo Juan, aún no se ha manifestado lo que seremos. Todavía nos espera la plenitud de nuestra identidad cristiana. Cuando se nos manifieste Cristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es, le veremos tal cual es. Esa es también la razón de, de nuestro amor a los demás. Todos somos hijos de la misma familia de Dios y por tanto hermanos nuestros son todos los demás y merecen nuestro respeto y amor. Puede ser que nos resulte muy familiar ahora a los que vivimos en las ciudades la imagen de un pastor guiando un rebaño de ovejas, pero también los urbanos podemos entender fácilmente, sin necesidad de que veamos eh, continuamente rebaños que cruzan nuestras calles o pistas, lo que supone esta comparación de los que tienen cierta autoridad con ese simpático oficio y bonito oficio de pastor, que supone ser guía y defensa de las ovejas. Sobre todo, podemos captar por qué la imagen de pastor y en concreto del buen pastor se aplica aquí a Jesús. Otros textos del día también inciden en el mismo tema de Cristo como el buen pastor en la liturgia, en la celebración eucarística. La oración colecta, por ejemplo, pide que el débil rebaño de tu hijo tenga parte en la admirable victoria de su pastor. La antífona de Aleluya anticipa ya el contenido del Evangelio. Dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Por ejemplo, también la antífona de la comunión que vas a escuchar afirma que ha resucitado el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se dignó morir por su grey. Y en la oración postcomunión se le llama pastor a Dios Padre. Pastor bueno, haz que el rebaño adquirido por la sangre de tu Hijo pueda gozar. Pero también puede ser que no nos guste pues el símil del pastor y las ovejas.
sobre todo si nos fijamos en lo del rebaño y que todas las ovejas le siguen. Parecería como si se favoreciese una visión paternalista y gregaria de la comunidad eclesial. Por cierto, no es la intención de Cristo ese tono peyorativo de rebaño y de seguimiento, porque describe al pastor con rasgos claramente personalistas y de respeto a la libertad de cada uno. Cristo puede describir las cualidades que debe tener un buen pastor, porque antes las cumple él mismo en su modo de actuar. Este cuadro sirve como de espejo para todos los que de alguna manera son pastores en la comunidad como colaboradores de Cristo. Ante todo, los ministros ordenados, desde el Papa hasta los obispos, presbíteros y diáconos, pero también los padres, los educadores, los catequistas, los que llamamos agentes pastorales de una comunidad. Todos, todos absolutamente participan en un grado u otro de la misión pastoral de Jesús. A todos ellos, así como también a los que tienen alguna autoridad social o política, les viene bien recordar las cualidades que Jesús describe en el buen pastor. En primer lugar, un buen pastor no solo guía a sus ovejas a buenos pastos y las defiende de los peligros, sino que está dispuesto a sacrificarse y, si hace falta, a dar su vida por ellas. No como los mercenarios, a los que en realidad no les importa pues el bien de las ovejas, sino el suyo propio. Y ante la cercanía del peligro, huyen, huyen. ¿Cuántos buenos pastores a lo largo de la historia de la Iglesia han dado su vida por el bien de su comunidad? Mártires, misioneros, ministros que han pagado con su vida el testimonio que han dado de la verdad y la justicia. No se han buscado a sí mismos, ni se han aprovechado de su ministerio para medrar ellos, sino que han buscado el bien de sus ovejas y entienden la autoridad como servicio y entrega, sobre todo, a favor de los más pobres, de los enfermos, de los ancianos, los que no han tenido suerte en su vida. Recuerdo las palabras de Monseñor Oscar Romero, como pastor de esta comunidad de Silla, cuya muerte, todos recordamos a Monseñor Romero, cuya muerte, estoy obligado a dar la vida por quienes amo, decía, que son todos los salvadoreños. Él era de El Salvador, aún por aquellos, decía, que vayan a asesinarme. Si llegaran a cumplirse las amenazas de muerte, él decía, desde ahora ofrezco a Dios mi sangre por la redención y por la resurrección del Salvador. Otro, de un buen pastor, conoce a sus ovejas y ellas le conocen. No es esta, digo yo, una invitación a que los que de alguna manera son pastores conozcan a cada persona y la respeten con sus características, su temperamento y su formación. Se puede decir que conocemos a cada persona por su nombre, en su contexto y circunstancias, y no consideramos que todas son iguales y las tratamos gregariamente. Un buen pastor o un buen gobernante o un buen padre o educador no es un frío funcionario administrativo, sino que toma en serio a cada persona, dedica tiempo a escucharla
porque se interesa por ella. Cuando Pedro o Pablo hablaban a los judíos, partían de lo que éstos conocían y apreciaban. Si eran paganos, si eran paganos como los que encontraba Pablo con frecuencia, se apoyaba en los valores que estos apreciaban. Los apóstoles, buenos pastores, conocían y respetaban el contexto y el aspecto cultural de las personas. En la iglesia de hoy también se está dando renovada importancia a la inculturación, o sea, al respeto a la cultura de cada pueblo. Es más, ahora que estamos en la sinodalidad, la iglesia está abierta a esto, tanto en el anuncio de la fe como en su celebración. La iglesia respeta todo esto. Lo mismo debería darse en el trato con cada persona que tiene una situación de fe diferente. Por ejemplo, los novios que vienen a pedir la boda, o las familias que piden el bautismo o la primera comunión para sus hijos. Debemos esforzarnos por conocer a cada uno y acompañarle en su camino de fe. Un buen pastor, se siente misionero también para los más alejados y busca la unidad de todos, no solamente su grupo, movimiento, hermandad, como Jesús, que muestra su deseo de que todos escuchen su voz y se forme un solo rebaño, la Iglesia Universal, un solo rebaño bajo un solo pastor. Esto, esto lo podemos aplicar no solo en la esfera de las relaciones entre confesiones cristianas, hablando del ecumenismo, sino también en un nivel más doméstico e interno, porque toda comunidad cristiana realmente necesita un clima de fraternidad y unidad. Atentos a esto, fraternidad y unidad, para que sea posible la vida de fe de sus miembros, unidad. Y también para que sea eficaz su tarea misionera hacia afuera, no solamente dentro del movimiento o grupo hermano, sino hacia afuera. Un buen pastor por eso se interesa también por las otras ovejas, no solo por las de su grupo. Se siente misionero y abierto también para con los más alejados. La Eucaristía tal vez es el momento privilegiado en que nosotros, seguidores de Jesús, primero, escuchamos su voz, haciendo caso de lo que nos dice. Segundo, nos alimentamos con el cuerpo y sangre de Cristo, en los que Él, como auténtico buen pastor, nos da la vida. Y tercero, pedimos, como fruto de este sacramento, que el Espíritu nos vaya edificando en la unidad a todos los que creemos en Cristo y le recibimos en la comunión. En la oración sobre las ofrendas de este domingo cuarto de Pascua, expresamos una vez más una definición de lo que sucede cada vez precisamente que celebramos la Eucaristía como memorial de la muerte salvadora de Cristo, que la actualización repetida de nuestra redención sea para nosotros fuente de gozo incesante, de gozo incesante. Pero también, pero también, luego de la celebración, a lo largo del día y de la semana, escucha bien, debemos seguir siendo discípulos de Cristo, que escuchan su voz y le siguen en su estilo de vida. En el Domingo del Buen Pastor, haremos bien entonces en examinarnos si nosotros somos realmente buenas ovejas, buenos seguidores de Cristo Jesús, con una relación vital y personal con Él, no solo creyendo en Él, sino imitándole. Y a propósito de esta última palabra, cuando rezamos el credo, decimos creo en Dios, creo en Jesús, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia. Yo les diría que además de eso, diga, le creo a Dios
le creo a Jesús, le creo al Espíritu Santo, a la Santa Iglesia Católica, a la comunión de los santos, al perdón de los pecados, a la resurrección de la carne y a la vida eterna. Solo así, diciendo que le crees, vas a poder aplicar tu vida de fe y siendo una verdadera oveja del buen pastor que es Cristo Jesús. Bendiciones.